servidor de Turba y Ayala y de todos los mediocres gobernantes del Frente Nacional por el sector liberal. Para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Pablo Escobar, dentro de sus estrategias delictivas, con documentos falsos, se hacía pasar por un tal José Obdulio Carmona Vázquez. Con el nombre de este oscuro personaje, sus alcances criminales cegaron las vidas del dirigente sindical y líder de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal y la del político liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. Mi padre era un colombiano humilde que gracias a sus capacidades personales, intelectuales y profesionales, tuvo la noble labor de liderar un grupo político que buscaba romper con la tradición bipartidista del Frente Nacional y abrir el sistema democrático para que sectores tradicionalmente excluidos pudieran realmente ser representados. Con la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal logró en 1986 la votación de un partido de izquierda más alta en la historia de Colombia, partido alternativo al Frente Nacional. Queridos compañeros, ahora más que nunca en esta época, mi padre fue una figura pública, pero no solamente conocida por su labor política. Mi padre fue profesor universitario de la mejor universidad del país, la Universidad Nacional. Mi padre fue presidente y fundador del primer sindicato de jueces, magistrados y empleados de la rama judicial en el mundo, Azonal Judicial. Mi padre fue juez de la República y magistrado de la República. Jaime Pardo Leal era un hombre muy divertido, con un enorme sentido del humor. Yo fui amigo de él desde cuando era magistrado del Tribunal Superior 16 de Palo Quemado. Y mi amistad fue porque éramos militantes del mismo partido, ¿no? Éramos ambos de la UP. Cuando Jaime funda Azonal Judicial, que es el órgano gremial del Poder Judicial, de los empleados del Poder Judicial en Colombia, ¿no? Él nunca deja esa informalidad en el trato y ese sentido del humor, esa personalidad expansiva, extrovertida, alegre, etcétera, que lo caracterizó siempre. Siempre desde la tribuna denunció los actos de corrupción, los nexos entre grupos de criminales, narcotráfico y desafortunadamente un pequeño sector de las fuerzas del Estado. Grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates latifundistas y ganaderos que tienen grandes capitales de dolosa procedencia, provienen del narcotráfico. Pardo Leal, fiel a su compromiso con la familia, el 11 de octubre de 1987 se les refundió a sus escoltas y quiso disfrutar la intimidad con su esposa e hijos. Un domingo o un fin de semana se les voló a los guardaespaldas, a su aparato de escoltas, se les fue con la mujer y los hijos a una finca que él tenía por acá por los lados de la Mesa, Cundinamarca, ¿no?
creo que subvaloró Jaime al enemigo, y ahí fue donde Gacha, que después se supo le tenía montado un aparato de inteligencia muy fuerte para hacerle un rastreo de todos sus movimientos, y en lo que no se excluye que haya colaborado enormemente el DAS de la época. Ahí fue donde el objetivo militar se volvió fluido, fácil para sus asesinos, y el asesinato de Jaime fue un hecho fácil, fue un hecho que le abrevió mucho a sus ejecutores el trámite de orden militar, porque ahí no tuvieron a quién enfrentar. 40 minutos después de haber salido de la finca, un carro Renault 18, yo en ese momento pues iba, yo no vi el carro porque yo iba, estaba descansando en las piernas de mi mamá, iba acostado, sobrepasan a mi papá y nos disparan. Y ahí fue cuando asesinan a mi padre. El hecho de que mi mamá y nosotros estemos vivos también hace parte de un milagro, porque según dicen las investigaciones, los sicarios iban dispuestos a acabar con todos. Yo recuerdo que yo estaba filmando una película que hice en Roma, Milagro en Roma. Estaba en Roma el 11 de octubre de 1987, cuando me enteré por la prensa, ¿no?, que Jaime había sido asesinado. Obviamente eso me afectó mucho, porque significaba la pérdida de un amigo entrañable, de un hombre divertido. Con el asesinato de mi padre, ese genocidio de que usted habla contra los miembros de la Unión Patriótica, a mí me parece que llegó a su punto más alto, porque no se había atentado contra la cabeza del movimiento. Ya cuando mi padre lo asesinan el 11 de octubre de 1987, se sabía de los planes que había contra los militantes y representantes políticos de la Unión Patriótica. Ya antes de mi padre habían sido asesinados aproximadamente 450 militantes de la Unión Patriótica, entre concejales, diputados, alcaldes de la Unión Patriótica, representantes a la Cámara y senadores. Digamos, cuando matan a mi padre, podemos decir que fue el golpe más certero a la Unión Patriótica. Tan es así que si nosotros recordamos la época de los hechos y leemos la prensa, hay una caricatura bien diciente en El Espectador, donde está la tumba de mi padre y se dice: Colombia en tierra, una sola bandera, la Unión Patriótica. La UP comenzó a ser exterminada en el 86, en muchas poblaciones pequeñas del país. El personero de Casanare, de Yopal, el concejal de San Martín Meta, que el alcalde municipal de un pueblito de la cordillera occidental del Valle del Cauca, todos de la UP. Entonces se pensaba que el aparato de exterminio iba a darle prelación a toda esa base política y electoral que la UP tenía en esos sectores relativamente aislados o enormemente aislados de los centros de poder importantes como Bogotá, Cali, Medellín, etc. Jaime fue un hombre que tuvo muy claro
el papel que Gacha, el mexicano, el mafioso miembro del cartel de Medellín, cumplió en la conformación de grupos paramilitares, en lo que contó además con la alianza de aparatos de seguridad del Estado. Y Jaime se convirtió para Gacha en lo que Rodrigo Lara fue para Pablo Escobar, porque Jaime entendía su compromiso de develar esas alianzas subrepticias que se daban entre la mafia, el cartel de Medellín y los aparatos del ejército y de la seguridad colombiana para exterminar a las organizaciones de izquierda, particularmente no a las organizaciones de izquierda, sino que la UP y el nuevo liberalismo se convirtieron en los objetivos fundamentales de esas alianzas. El mexicano se vuelve un gran hombre de autodefensa, un paramilitar. Ahí traen a Jair Klein, traen los primeros fusiles Galil 762 al Magdalena Medio, ayudados por el general Farrulla Nine Díaz, porque el patrón no estaba muy de acuerdo que los paramilitares crecieran ahí, pero el mexicano lo iba convenciendo porque el mexicano apoyaba al patrón en la guerra contra el cartel de Cali y los extraditables. Entonces el patrón, ¿cómo no lo iba a apoyar en eso ahí? Porque el patrón siempre pensaba que tarde o que temprano los paramilitares nos iban a sacar del Magdalena Medio, como ocurrió. Acabaron con una generación de colombianos brillantes, acabaron con una generación de colombianos que querían participar en política sin buscar un interés personal. Eran colombianos que realmente creyeron en una sociedad en la que tendrían cabida y la que serían oídos. Fueron oídos, pero los pocos, desafortunadamente con el poder de las armas, con el poder del dinero sucio, pues lograron acribillarlos. Queridos compañeros, ¡que viva la Unión Patriótica! ¡Que todos los mediocres gobernantes del Frente Nacional! ¡Que viva la Unión Patriótica! ¡Que viva la Unión Patriótica! Jaime insistía mucho en su discurso en denunciar a Gacha. Y mira, Jaime fue asesinado en el 87, en octubre del 87, y para el 88, históricamente, periodísticamente, se sabe que Jair Klein estuvo presente acá después de la muerte de Pardo Leal. Estuvo acá Jair Klein, el mercenario israelí que fue contratado por Gacha, pero que fue recibido en el aeropuerto por oficiales del ejército y de la policía colombiana, según lo revela el libro de Olga Bear, el caso Jair Klein. De modo que Jaime no estaba equivocado, él no estaba alentando una denuncia sin sustentación, y allí sobrevino la muerte de Jaime. Con nosotros, con mi mamá y con sus hijos, pues era un padre ejemplar. Mi papá, a pesar de todas sus actividades que le tomaban mucho tiempo, nunca dejó de pasar un fin de semana con nosotros, y tan es así pues que el día que lo mataron, pues nosotros estábamos con él. Nosotros nunca pensamos, a pesar de los riesgos, que fuera a pasarle algo a mi papá. Mi papá sabía los riesgos, él corría, pero en el fondo pensaba que a él no lo iban a matar. Cuando a mi papá lo matan, lo primero que uno siente es una gran pérdida de la ilusión, desprotección por parte del Estado, desprotección por parte de la misma sociedad, desprotección por parte de muchos de sus amigos. Pero además después se supo que Gacha tenía una opción B, por si de pronto Pardo Leal, viniendo de su finca, contaba con algún grupo de escoltas que lo defendiera, y tenían unos helicópteros para darle, para hacerle el atentado unos kilómetros adelante. O sea, Jaime ya estaba marcado para morir. Perdimos un referente para el mejor desarrollo de nuestras vidas personales,
un consejero, un apoyo, en mi caso personal, para enfrentar la adolescencia, un apoyo académico. ¿Qué sería de mi vida académica si mi padre estuviera vivo? Los dos seríamos profesores. ¿Cómo sería nuestra relación? ¿Estaríamos ejerciendo el derecho juntos? Siempre nos preguntamos qué hubiera sido de nuestras vidas. Parece que otra vida comenzó, nos tocó renunciar a la vida que llevamos y tratamos de empezar una nueva de la mejor manera posible, con muchísimas dificultades, ¿no? Con muchísimas dificultades, pero de manera digna, de manera honesta. Nosotros nos hemos podido levantar y seguimos trabajando cada uno desde sus profesiones por lograr una mejor sociedad. Con la muerte de Pardo Leal se perdió a un humanista, a un hombre extremadamente bueno, sencillo en la más esencial de las definiciones de sencillo. Mientras hombres como Pardo Leal caían asesinados y compañeros suyos militantes de la Unión Patriótica eran silenciados por toda Colombia, el dirigente Luis Carlos Galán Sarmiento y su partido político El Nuevo Liberalismo arremetían contra Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Esto fue una gran guerra que se dio contra el país, donde se habla de más de 15.000 muertos, pues las estadísticas son las que las van contando. Yo pensaba que eran 3.000, se hablan de 15.000 muertos. En esa época había una guerra contra el Estado de Colombia, por la nuestra tradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. La única forma de obligar a los tres poderes del Estado a sacar del artículo 35 de la Constitución Nacional la nuestra tradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica era atacando a la población civil, buscando atacar blancos que eran importantes para la mafia, los extraditables, y detrás de estos blancos no importaran las víctimas colaterales. Una de las cosas que más le preocupaban desde el comienzo de su carrera, y así fue a lo largo de toda su vida en realidad, era la manera como se practicaba la política, la manera como se hacía la política, y para él era eso no solamente lo más grave, sino era como su función realmente era cambiar la manera de hacer política, es decir, sacar de la política todos los defectos que hubo y que existen hoy día, y que fuera un ejercicio puro, un ejercicio honesto y leal con el país y leal con los colombianos. Ese apoyo de los colombianos que ya realmente mostraban una gran posibilidad de llegar a la presidencia de la República a través de un gran acuerdo político en donde se iba a plasmar la reunificación liberal. Por otro lado, llevamos ya varios años de una guerra contra el narcotráfico que inició, digamos, a través de un hito que marcó al país, que fue la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, y que comprometió más al nuevo liberalismo y a Luis Carlos Galán en esa lucha que había iniciado Rodrigo Lara. La preocupación mía era que tratara de no arriesgar la manera como él arriesgaba muchas veces. Entonces yo creo que eso fue, digamos, que el único tema de discusión que tuvimos nosotros en esos últimos años fue ese, es decir, la diferencia o la divergencia de opiniones, de la opinión de él y de la opinión mía, en el sentido de que muchas veces no valía la pena exponerse de manera excesiva, pero para él lo fundamental, y así lo decía, era su contacto con la gente, y si perdía ese contacto, para él se perdía todo. En ese momento, cuando la posibilidad de llegar a la presidencia que tenía mi papá era muy clara, era cuando mayor peligro corría y cuando más amenazado estaba.
Recuerdo que en varias ocasiones mi papá tuvo que salir del país. Él vivió 6 meses en Inglaterra cuando se presentaron esa serie de secuestros a Andrés Pastrana, a Álvaro Gómez Hurtado. Mi papá tuvo que salir del país, y cuando estuvo en el país también, en esa época, tuvo que esconderse. Inclusive nosotros muchas veces no sabíamos en dónde estaba. Para yo en el 88 ya haber secuestrado a Andrés Pastrana Arango, ya haber matado al procurador de la República de Colombia, y cientos de asesinatos de narcotraficantes y de muchas cosas, yo tenía que tener una experiencia, y yo no la pude haber adquirido en 10 días. Yo empecé a adquirirla desde 1981. Salieron personas a las que les teníamos confianza, que habían trabajado desde hacía muchos años con mi papá, y entró gente que desarticuló la escolta, que generó un ambiente de zozobra, un ambiente de división en la escolta, y esa preocupación hizo que mi papá le pidiera a Massa, o le manifestara a Massa, que no le gustaba ese nuevo jefe de escolta que le habían asignado. Esa reunión se llevó a cabo en la oficina que tenía mi papá en el edificio donde vivíamos, y a la cual asistió el general Massa, y él dejó tranquilo a mi papá diciéndole que él ponía las manos en el fuego por esa persona, y que él estaba seguro que era la persona indicada para cuidarlo, para cuidar a Luis Carlos Galán, que era la persona más amenazada del país. Se había asignado a una persona que nunca había cumplido esas funciones en el DAS, nunca había sido un jefe de escolta de un esquema, no diría yo importante, de ningún esquema. Había sido expulsado de la policía varios años atrás por temas al parecer relacionados con temas disciplinarios, y no había dentro de su hoja de vida, después nos dimos cuenta, no había ningún antecedente que dejara claro que era una persona idónea para cuidar a la persona más amenazada del país. Luis Carlos Galán Sarmiento, el patricio liberal, representaba una seria amenaza contra el crimen organizado en el país. La principal amenaza que representaba Luis Carlos Galán tenía que ver con todo un estado de cosas mafiosas, en donde la mafia, y no solamente capos aisladamente, criminales aislados, trataron de tomarse las instancias del poder del país. Trataron de tomarse el poder económico, pues porque el narcotráfico generaba muchísimo dinero, muchísimos recursos, pero entendieron que necesitaban el poder político y se convirtieron en un proyecto político. El narcotráfico en Colombia fue y es un proyecto político, pero además necesitaban un aparato militar, necesitaban el poder de las armas, y por eso entraron y penetraron en los organismos de seguridad del Estado, en el aparato de seguridad del Estado, en el aparato judicial, pues porque la justicia también era obviamente una herramienta de poder, y así iban comprando o asesinando el que se les atravesaba, el que se negaba a plegarse a sus deseos y a sus intenciones, pues lo asesinaban o lo compraban, y así pues fueron estableciendo como un Estado mafioso, y era su proyecto, era poder obtener el poder absoluto. Y Luis Carlos Galán entendió la amenaza que ellos representaban mucho antes de que concretaran ese proyecto político narcotraficante, paramilitar, mafioso. Los denunció y alertó a la sociedad sobre lo que se le venía encima si no reaccionábamos a tiempo. Patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. En las elecciones del 82 se presenta un apoyo a la candidatura presidencial de Luis Carlos Galán por parte del movimiento que presentaba una lista al Congreso encabezada por Jairo Ortega, a la Cámara como suplente Pablo Escobar Gaviria. En ese momento nadie conocía públicamente, o por lo menos a nivel nacional no se conocía el nombre de Pablo Escobar,
Iván Marulanda, que era el jefe del nuevo liberalismo en Antioquia, le comunica a mi papá que la segunda persona en esa lista, quien era suplente de Jairo Ortega, era una persona que tenía mucho dinero y que no podía justificar el origen de la fortuna que tenía, y que al parecer estaba relacionada con el narcotráfico. Por esa duda, mi papá le pidió a Iván Marulanda que se comunicara con Jairo Ortega y solicitaran se retirara de la lista el nombre de Pablo Escobar, a lo cual Jairo Ortega no accede, y por esa razón públicamente en el Parque de Berrío mi papá expulsa o digamos rechaza el apoyo de esa lista a su candidatura presidencial. Como ellos entendían la política, rechazaban por completo la influencia de cualquier poder corruptor en la política, el poder de las mafias del narcotráfico, pero cualquier otra mafia también, el poder de la corrupción administrativa, el poder de esas mafias que se estaban apoderando en muchos casos del Estado para beneficiarse. Entonces ellos tuvieron que enfrentar una lucha que surge de un problema coyuntural de la sociedad colombiana, y para ser coherentes con su lucha política deciden enfrentarlo solitariamente. Digamos, si uno revisa lo que pasó en esos principios de los 80 en Colombia, solamente un puñado de colombianos decidieron enfrentarse a ese poder, y no era un poder que se limitara al señor Pablo Escobar o a los miembros del cartel de Medellín. Era un sector del país que se beneficiaba de esta empresa criminal. Digamos, había una empresa criminal que tenía tentáculos políticos y que ponía actuaciones políticas en el Congreso y en diferentes escenarios de la vida pública nacional a favor de este poder corruptor y de estas mafias. Para la familia de Galán, el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, no era una rueda suelta dentro de la mafia colombiana. Yo creo que Pablo Escobar no actuaba solo, no actuaba de manera aislada, no era un loco por allá, mafioso, narcotraficante, que exportaba cocaína a los Estados Unidos, se llenaba de plata y asesinaba por doquier. Yo creo que eso hacía parte de un aparato mafioso en donde varios políticos hicieron alianza estratégica con él en esa empresa criminal y política, en ese proyecto político. Varias personas en las instituciones, en los organismos de seguridad del Estado, en todos los organismos de seguridad del Estado, en la política, es decir, Pablo Escobar tejió una red de apoyos que varios políticos le ayudaron también a consolidar, que varios miembros de los organismos de seguridad del Estado le ayudaron también a comprar esa protección que necesitaba, y no solamente esa protección, sino también a eliminar a todo aquel que osara atreverse a atravesarse en el camino de los narcotraficantes. Como el patrón tenía en Bogotá una cosa que era lo que más valía en el cartel de Medellín. Lo que más valía en el cartel de Medellín no eran los sicarios ni las armas. Un arma se compra ya, y un sicario le paga por trabajo hecho. El patrón tenía una cosa que era un servicio de inteligencia muy delicado en Bogotá, donde habían notificadores de la Corte Suprema de Justicia, notificadores de los juzgados, universitarios, periodistas, una cosa muy compleja pagada en dólares. Si había que comprar un apartamento de 200 millones de pesos en la época, se compraba un carro Mercedes, todo muy costoso. Fue una guerra muy difícil que enfrentó el Estado colombiano, y hubo unas pocas figuras, como Rodrigo Lara, como Luis Carlos Galán y como muchos líderes anónimos a nivel regional, por ejemplo en Colombia, que se enfrentaron a estos poderes. Entonces tal vez el hecho de que una persona con la capacidad de liderazgo que tenía Luis Carlos Galán, con el conocimiento del país, con su carisma, con su juventud, con su frescura, no tenía ataduras, no tenía rabo de paja, le llegó a los colombianos como una propuesta realmente revolucionaria de lo que es hacer política, y caló en la conciencia colectiva como un ejemplo a seguir. Muchos gobiernos fueron tolerantes, fueron laxos, no les interesaba enfrentar el problema. Inclusive mucha gente pues vio sus campañas financiadas por el narcotráfico. Entonces la capacidad de reacción del Estado en esas condiciones de intimidación o de corrupción fue bastante precaria. Solamente hasta cuando
el monstruo se creció y cuando el nivel de violencia alcanzó unos umbrales insoportables para el Estado, para la sociedad, para el gobierno, vino la reacción, pero esa reacción fue tardía. Nosotros no buscamos unas curules, ni buscamos tampoco apenas la presidencia de la República. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. En los días que antecedieron al magnicidio de Luis Carlos Galán, el ambiente estaba sospechosamente enrarecido. Al final, los últimos, yo diría 2 o 3 semanas, yo recuerdo el sentimiento de abandono que sintió mi papá y que nos lo manifestó después del atentado fallido en Medellín, en donde era clarísimo ya que los narcotraficantes y todos estos intereses y grupos criminales que estaban detrás del cartel de Medellín y sus aliados, habían tomado la decisión de acabar con la vida de mi papá y de ponerle un freno a su llegada a la presidencia. Finalmente, Luis Carlos Galán Sarmiento cae en la trampa que le tendió Pablo Escobar y su amplia red de secuaces, algunos de los cuales, hoy, aún, están sin ser procesados por la justicia colombiana. Desde muy temprano pues existía todavía la posibilidad de que Luis Carlos no fuera a la manifestación. Él tenía un compromiso que para él era un compromiso importante con Diego Uribe Vargas, que era un político importante en ese momento y que estaba apoyando el nuevo liberalismo. Y ese día llegó el nuevo jefe de escolta y llegó en una tónica muy agresiva, es decir, en una tónica no podría calificarlo, pero sí me preocupó mucho porque exageró y exageraba diciendo que todo estaba listo y organizado en la plaza de Soacha, que ya la policía estaba en toda la plaza de Soacha, que ellos tenían además pancartas para identificarse y para que se supiera quiénes eran los que estaban ahí, que era la policía, que era todo el grupo que estaba organizando la manifestación. Yo recuerdo del día que mataron a mi papá, que volví del colegio. Por la mañana habíamos desayunado con él, como era de costumbre. Como nos bebíamos tan poco tiempo, él siempre intentaba levantarse temprano para desayunar con nosotros antes de ir al colegio. Ese día yo le dije a Luis Carlos, antes de que él saliera, le dije que si quería que lo acompañaba, que yo lo acompañaba, y me dijo no vale la pena, y se fue, pero yo no le insistí tampoco. Ya en la noche, después del noticiero, por las horas en que se estaba transmitiendo las noticias de la noche, recibimos una llamada de Lucy Páez, la secretaria privada de mi papá, y la recibió mi mamá. Y ella nos llamó para decirnos que acababa de oír que había habido un tiroteo en la plaza de Soacha. Entonces, pues, fue una noticia pues muy dura, muy terrible, y lo único que pudimos hacer con mis hijos y yo fue salir, pedirle a un grupo de agentes de la policía que nos estaban acompañando ahí que nos llevaran, no sabíamos a dónde. Entonces finalmente, después de un recorrido larguísimo que pasamos por muchos sitios, nunca supimos por qué, finalmente llegamos al hospital de Kennedy. Llegamos al hospital de Kennedy y había mucha gente ya. Había algunas figuras públicas que estaban ya en una sala en donde llegamos, y un momento unos
unos segundos, unos minutos después de que llegamos, salió el médico que había atendido a mi papá y nos dijo que no había nada que hacer, que habían hecho todo lo que se había podido hacer, pero que desafortunadamente había fallecido. Entró mi mamá a reconocerlo, nosotros no nos atrevimos. Al otro día lo vimos en el Congreso, lo cual fue muy impactante y muy triste. En medio del dolor que causó la noticia del crimen de Luis Carlos Galán en el país, la gente comenzó a interrogarse sobre los verdaderos responsables de la muerte del líder político. Ese es un hecho que ni yo mismo le encuentro explicación. Fueron unas circunstancias que se dieron, que empezaron a darse con el señor Báez, quien llegó a decir que el general Maza se la pasaba en el Magdalena Medio tomando trago con Pablo Escobar y el mexicano. Ni conozco el Magdalena Medio porque nunca he ido, no conozco Puerto Boyacá, no conocía a Escobar ni conocía al mexicano. ¿Cómo sería el exabrupto que Popeye ese mismo día sacó un comunicado diciendo que eso era mentira? Porque Maza y Escobar eran archienemigos. Pero esa bola la explotó mucho un exfuncionario de la Procuraduría que salía y salía y salía que había que meter al general Maza porque las pruebas eran contundentes y las pruebas eran la de Báez y la de Vladimir. Todo el frente paramilitar, donde el Magdalena Medio, Carlos Castaño, Henry Pérez, todos estos grupos y estos hombres que entrenó Yair Klein, el mercenario israelí, y que entrenaron otros mercenarios que vinieron a Colombia, fueron los autores materiales del crimen de Luis Carlos Galán. Reciban un caluroso saludo en nombre del bloque Centauros de los Llanos Orientales, pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia. Están todos los políticos que se han venido a conocer, muchos de ellos con la parapolítica, pero que tenían unas alianzas, no solamente con los paramilitares de hoy, sino con los narcotraficantes de ayer. Y esas alianzas, pues, nunca cesaron. Tuvieron una continuidad a lo largo de los años. Y esos políticos vinculados a ese proyecto político narcotraficante y paramilitar, pues también muchos de ellos identificaron en Luis Carlos Galán un enemigo para ese proyecto político mafioso que tenían. Yair Klein estuvo en la época del Magdalena Medio, ahí estuvo el hijo del mexicano Freddy, que llamaban Pocillo, estuvo toda la gente de Henry Pérez, que el patrón es el que autoriza que entre Yair Klein en Magdalena Medio, porque se lo autoriza el mexicano, porque el patrón controla el Magdalena Medio. Y los organismos de seguridad del Estado, donde por supuesto hay mucho por investigar, pero creemos que el general Maza Márquez, por ejemplo, el general Peláez Carmona, por ejemplo, tuvieron una clara responsabilidad en el operativo de encubrimiento del crimen de Luis Carlos Galán, en el operativo de desviación de la investigación de Luis Carlos Galán, y también en la propia ejecución de su muerte, por la manera como, por ejemplo, el general Maza acabó con su esquema de seguridad, pero además sus nexos con el cartel de Cali directos.
le presentaron al cartel de Cali una opción muy atractiva, porque el asesinato de Luis Carlos Galán, ellos sabían que se le iba a imputar casi exclusivamente al cartel de Medellín. Las preocupaciones que tenía mi papá es que a Santofimio siempre lo vio en otra orilla política, no por estar en el partido liberal, en el oficialismo liberal, sino por sus relaciones y cercanías con la criminalidad y con los políticos que también se aliaron con Escobar. Yo sigo con el convencimiento que soy una persona inocente. Los hombres de inteligencia manejan lo que llaman sus fuentes. Las fuentes son los que nutren la información que se convierte después en inteligencia. Entonces la inteligencia, si le toca ir al infierno, tiene que ir al infierno. Y fueron hasta el infierno. Lo que Pablo Escobar y la mafia desconocían era que la voz de Luis Carlos Galán jamás quedaría sepultada en su tumba. El líder santandereano se convirtió desde el mismo momento de su asesinato en una bandera moral para el país. Su actuación en la política reflejaba un poco su intención de buscar una influencia en esa conciencia colectiva, de lograr cambiar el modo de pensar de los colombianos, que los colombianos no siguiéramos un poco apáticos y dejando nuestro futuro en manos de otros. Los que compran votos atropellan la libertad política y generan violencia. Los que trafican con becas, aprovechándose de la pobreza de las gentes, atropellan la libertad política y generan violencia. Los que utilizan los empleos públicos que deben estar al servicio de todos los colombianos, pero ellos los emplean para manipular a las gentes, extorsionarlas y obligarlas a una dependencia indigna e infame. Violan la libertad política de los colombianos y también generan violencia. Yo percibo en general en la inmensa mayoría de colombianos una solidaridad muy profunda por lo que nos pasó y una comprensión de que pues es un fenómeno que infortunadamente este país ha sufrido en inmensas proporciones. O sea, este país está lleno de huérfanos, está lleno de viudas, de viudos, y en esa medida pues nosotros hacemos parte de eso y yo creo que la conciencia del país progresivamente con decisiones que se han tomado en los últimos años empieza un poco a reconocer ese valor de las víctimas. Yo lo primero que creo es que la herencia de la lucha política de Luis Carlos Galán no nos pertenece a nosotros, sus hijos. Eso es una herencia de todos los colombianos. Claro, no falta quienes critican, es que porque es hijo de Galán, entonces hace política. Pues sí, en buena medida tiene que ver mucho con eso. El hecho de haber conocido a Luis Carlos Galán, de haber conocido su lucha, de haber entendido la importancia de la política para él y de esa manera de hacer política, pues a mí me llevó mucho a involucrarme con la política y a interesarme por la misma. Luego de 23 años del asesinato de Galán, la tarea de la justicia por esclarecer su muerte ha sido débil. Eso sale de un fondo de los extraditables, que eso es lo que se está discutiendo por parte de la Fiscalía. Todo asesinato que se cometía, todos los socios de los extraditables sabían, antes y después, porque ellos se reunían. Porque nadie le va a entregar a Pablo Escobar, porque hay unos que entregan $250.000 mensuales, otros 100.000. Y una cuota extra, porque muchas veces la plata se acababa. Porque Pablo Escobar ya no traqueteaba, porque toda la infraestructura del narcotráfico de Pablo Escobar la estaban persiguiendo. Los que traqueteaban eran los Ochoas. Los que traqueteaban era el señor Kiko Moncada. Los que traqueteaban era los hermanos Fernando Galano de Río. Entonces ellos aportaban para Pablo y Pablo tenía que explicarle por qué eran las cosas.
Que ese cuento de que los narcotraficantes mandan la plata es un cuento de chimbo. Hemos logrado ya establecer, digamos, los frentes de investigación donde están los responsables del asesinato de Luis Carlos Galán. Hay un frente clarísimo que es el narcotráfico, en donde está el cartel de Medellín, pero también está el cartel de Cali, en donde está Pablo Escobar, donde está Rodríguez Gacha, donde están los hermanos Ochoa Vázquez, que hasta ahora han pasado de agache en su responsabilidad frente al crimen de Luis Carlos Galán. Porque a los señores Ochoa no le han hecho extinción de dominio y no controlado. El señor John Freider, hace más de año largo, cuadró con dinero en la fiscalía un proceso que tenía por narcotráfico en Colombia para que le dieran la ciudadanía española. No está en la lista Clinton. Yo salí a hablar con el señor Freider en la W Radio, el señor Julio Sánchez Cristo. Al otro día salió el señor John Freider y Julio Sánchez lo apapachó con ese señor Félix. No le faltó sino darle un besito. Al otro día salió un fiscal de los Estados Unidos de Norteamérica que dice: John Freider es prófugo de la justicia norteamericana, tiene un proceso abierto por narcotráfico con el cartel de Medellín. Ahí han salido las personas de internet, apóyame a mí. Y a criticar a Julio Sánchez Cristo porque lo apapachó. Él es un narcotraficante, financiador es siempre del cartel de Medellín. La familia Ochoa tiene que venir a responder aquí. Yo llevo 18 años en la cárcel, soy sometido a la justicia 2 veces. No una, 2 veces. En este momento hay 2 personas condenadas por el crimen de Luis Carlos Galán, alias Popeye, que confesó él haber participado en la muerte de Luis Carlos Galán y por su propia confesión, en decirle a la justicia: yo participé en la muerte de Luis Carlos Galán, fue condenado por el crimen de mi padre. Está condenado también el señor Alberto Santofimio Botero, que la justicia le demostró que había participado como coautor intelectual de la muerte de mi padre. ¿Cómo van a investigar al general Maza si él era el jefe del DAS? A este señor no lo puede investigar un fiscal delegado, porque la Constitución determina que él es una persona que tenía la misma competencia de un ministro de Estado, era aforado, y no tuvieron en cuenta eso. Un delito que haya prescrito, un delito sin testigos, porque no hay un solo testimonio, no hay una sola foto, no hay una sola prueba documental. Nosotros creemos que hay todavía personas responsables que no le han dado la cara a la justicia. Por ejemplo, hemos mencionado a los hermanos Ochoa Vázquez, que creemos tuvieron que ver en la muerte de Luis Carlos Galán, contribuyeron, no solamente financieramente, sino pusieron a disposición de ese propósito criminal de acabar con la vida de Luis Carlos Galán todo lo que estuvo a su alcance. Por el papá, porque el papá siempre fue caballista y tenía esa cosa de las margaritas del Ocho y toda esa cosa. Y era la fachada de ellos, porque ellos fulgen como hijos de papi y mami, de caballistas. Y don Jorge Ochoa es con una camándola en la mano y con la otra apuntando para mandar a matar a las personas. Pero él no manda a matar a nadie ni maneja sicarios. Todo es Pablo, dale Pablo y métale plata. Pablo. Es más, ¿quiere conocer a Jorge Luis Ochoa Vázquez? Cuando matan al patrón, don Jorge, supuestamente, me lo dijo a mí una persona muy importante, le dio $3 millones a los Pepes, se lo entregó a Carlos Castaño para quedarse viviendo en Medellín, para que no le tocaran ni las propiedades ni la familia. 3 millones y se quedó viviendo en Medellín y Medellín vive como un rey. Pero también, pues, los integrantes del cartel de Cali. Por ejemplo, no solamente el DAS, como aparato de seguridad del Estado, estuvo vinculado a la muerte de Luis Carlos Galán, también la policía. Y miembros de la policía que estaban al servicio del cartel de Cali facilitaron el crimen. Ochoa Vázquez evadirá varios cargos graves en Estados Unidos, incluyendo acusaciones de que participó en el contrabando de toneladas de cocaína a esta nación y ordenó el asesinato en 1986 de Barry Seal, uno de los informantes encubiertos más importantes de la agencia antidrogas norteamericana. En Colombia, Ochoa no enfrenta cargos previos a su entrega. Se anticipa que admitirá la perpetración de un delito sin importancia simplemente para evitar la extradición.
pocos hombres de bien han logrado perpetuar su nombre en la historia del país y han conseguido calar tan profundo con su legado en la memoria de los colombianos, como lo hizo Luis Carlos Galán Sarmiento. Si el país lo hubiera escuchado, tal vez no habríamos llegado a los niveles que llegamos de penetración de estas mafias en nuestras instituciones. Habría sido presidente en una situación y en un país muy difícil. Tan difícil como que estaba, es decir, tomado por el narcotráfico. Entonces no habría sido fácil, no habría sido nada fácil. A él le preguntaron un día sobre la presidencia de la República, concretamente. Y este es un mensaje un poco que a mí me llamó la atención, no pensando en la presidencia, sino en cualquier escenario político que uno tenga y cualquier espacio político que uno tenga. Él decía, mire, muchas personas que no llegaron a la presidencia tuvieron un impacto mucho mayor en Colombia de otros que sí llegaron. Entonces, el norte no puede ser en ningún momento, ni el fin puede ser un cargo. Lo más sorprendente es lo que es hoy Luis Carlos, a pesar de que ya han pasado 23 años de su muerte y los colombianos no lo han olvidado, ni siquiera las personas que no lo conocieron, porque la experiencia que tenemos es de muchas personas muy jóvenes que apenas oyeron hablar de él y nos hablan de Luis Carlos y en cierta forma lo conocen porque sus padres, porque en su entorno les han hablado de lo que fue Luis Carlos. Entonces, para nosotros esa manera como los colombianos lo recuerdan y lo siguen queriendo es una muestra de que en cierta forma él triunfó en su propósito. Yo creo que quedó una generación de colombianos frustrada, desesperanzada, desencantada de la política, de lo público, tras la muerte de Luis Carlos Galán, y esa generación la que de alguna manera le corresponde defender ese legado de la Constitución del 91 de Luis Carlos Galán. Pues yo creo que fue una inspiración y un ejemplo que perdurará para siempre en la historia de este país, y creo que es como una luz. Cuando uno siente que hay oscuridad por situaciones personales en algunos casos, pero también por situaciones en el país, pues uno puede mirar a esa luz y ver que hay una esperanza de salir adelante, y siguiendo mirando hacia allá seguramente lo lograremos. Lo que denunciamos es de que sean utilizados desde fuera y desde adentro las Fuerzas Armadas para cumplir una función desestabilizadora, antidemocrática y de incitación contra el derecho político que tenemos todos los colombianos de expresar nuestra opinión. Porque nosotros no buscamos más curules, ni buscamos tampoco apenas la presidencia de la República. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad. Estamos cambiando la conciencia. Se han masacrado de la manera más salvaje a varios dirigentes y militantes de nuestro movimiento político. En consecuencia le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho a vivir o no en nuestro país.